que había gente que estaba corriendo detrás de mí para alcanzarme y sentía que me querían matar. Y sentía tanta ansiedad en el pecho, tanto miedo, tanto como ganas de llorar y sentía que estaba corriendo en este bosque. Esa regresión la hice muy al inicio de empezar mi negocio. Fíjate cómo luego, pues, ha crecido muchísimo y mientras me la ponía me miraba a los ojos y cantaba un mantra. Y yo no sabía nada de mantra, en la formación de yoga todavía no habíamos cantado mantra, pero en ese momento me llegó esa voz que me dijo, si puedo destruirme con mi mente, también puedo sanarme, también puedo crearme, porque todo lo que creamos en la vida, todo lo que manifestamos en la vida viene de patrones inconscientes. El 95% de lo que tenemos en nuestra vida nace de lo que tenemos en el interior y la mayoría ni sabemos que lo tenemos. ¿Por qué no tengo nunca dinero? Porque cuando gano un poquito más, lo pierdo, tomo malas decisiones, literalmente lo pierdo. Eso es la primera vez que empecé a trabajar mi relación con el dinero. Lo primero que hice fue perder 400 euros en efectivo, que era todo lo que había ganado ese mes. O sea, es lo que dice Carl Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional para Empresarios y Expertos Conscientes, y este es el espacio donde los grandes empresarios comparten sus secretos de éxito exterior que consiguieron gracias a un proceso de autoconocimiento profundo. Así que vas a tener esta ventaja secreta para impulsar los cambios positivos en tu propia vida. Y hoy además tengo una sorpresa para todas las personas que van a escuchar hasta el final este episodio, porque vamos a sortear un análisis de tu carta natal y una estrategia personalizada para ayudarte a facturar más. Es decir, obtendrás un plan de acción personalizado para aumentar tus ingresos, así que te va a caer de perlas. Participar en este sorteo es muy fácil, simplemente tienes que dejar un comentario aquí en YouTube y escribir: ¿cómo crees tú? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Y entre todas las personas que van a dejar un comentario, vamos a sortear este premio y anunciar a un ganador o ganadora en stories de Instagram, de mi cuenta de Instagram. Por lo tanto, si todavía no me sigues en Instagram, es el momento perfecto para hacerlo. Voy a dejar todos los links en la descripción de este episodio y, como siempre, vamos a elegir a un ganador al azar a través de la herramienta random.org, así que a ver si tienes la suerte, pero de todas formas te animo a participar en este sorteo porque el premio vale la pena. Además, quiero recordarte que si acabas de descubrir este podcast, ahora mismo puedes acceder a tu regalo de bienvenida. Sí, es un regalo para todas las personas que están suscritas al podcast Tu Ventaja Secreta. Y para recibir tu regalo de bienvenida, simplemente tienes que hacer un clic en el link que verás en la descripción de este episodio para reservar un diagnóstico integral gratuito que te permitirá encontrar una solución personalizada a un problema, a un reto con el cual te estás enfrentando en estos momentos. Puede ser un reto personal o profesional, es un reto emocional o económico, pues de todas formas simplemente tienes que rellenar el formulario que verás en la descripción de este episodio y ya está, así de fácil vas a recibir tu regalo de bienvenida. Y si todavía no estás suscrito o suscrita al podcast Tu Ventaja Secreta, pues es el momento para hacerlo, para que no pierdas de la vista los episodios que vienen.
y vienen muchos episodios interesantes con grandes empresarios y escritores que van a compartir contigo sus secretos y las herramientas y métodos que te ayudarán a vivir estos cambios positivos en tu propia vida y impulsar estos cambios positivos en tu vida aquí y ahora. Bueno, y hoy tenemos una invitada especial porque ella es mi amiga millonaria hecha por sí misma y empresaria, Maite Isa. Sí, seguramente le conoces porque Maite es una experta en manifestación, también escritora de un libro Tu éxito es inevitable y también creadora del podcast Tu éxito es inevitable, que ya tiene más de 5 millones de escuchas, imagínate. Además, Maite, igual que yo, no para de invertir en su propio desarrollo personal y en descubrir los nuevos métodos de autoconocimiento profundo, en utilizar tecnologías de biohacking, y por eso hoy quiero conversar con Maite sobre todas estas tecnologías de biohacking, herramientas, métodos que le ayudaron y sobre cómo tú puedes manifestar riqueza y la vida de tus sueños y cómo tú puedes conocerte mejor y mejorar tu bienestar utilizando las técnicas de manifestación y las tecnologías de biohacking que utiliza Maite Isa. Pero no me enrollo más, vamos directas al grano. Hola Maite, ¿cómo estás? Me alegro de verte en nuestro espacio del podcast Tu Ventaja Secreta. Muchas gracias por la invitación, Alexandra. Estoy fantástica. Me encanta. Sabes, desde el momento cuando te conocí, siempre te veo tan alegre, tan equilibrada, también tan generosa. Siempre compartes todo lo que conoces, contactos, todo. ¿Cómo podrías definirte a ti misma en estos momentos de tu vida? Ahora, ¿cómo me puedo definir ahora Sí, lo que tú es quién misma. soy ahora? Pues la verdad es que iba a decir disfrutona, pero también trabajadora, en el sentido en que para mí, cuando tú dices que soy muy generosa y también muy feliz, es algo que me dicen muy a menudo Ujú. y muchas personas como muy referentes quieren aprender conmigo porque dicen es que a ti te vi disfrutar tanto de lo que Ujú. haces, que eso es lo que yo deseo también para mi vida. Que a veces llegamos a un cierto nivel de éxito y ya no nos llama para nada lo que estamos haciendo, lo hacemos más por inercia. Y para mí el disfrute de lo que hago, el que me apasione de verdad, es una prioridad máxima. Entonces, para mí las dos cosas van de la mano, disfrutar y trabajar. Para mí el trabajo es un disfrute, no es algo que me quita, no es algo que me reste, sino eso es algo que dice Tony Robbins y a mí me encanta, es Ujú. mi amor hecho visible en la tierra. Me parece súper bonito como metáfora y decir, claro, ¿qué es lo que estoy haciendo yo cuando estoy Ujú. trabajando? Estoy permitiendo que el amor que está en mí se vea, porque las palabras son una cosa, pero las acciones Claro. son otro universo y ahí empezamos a crear cambio. Así que de manera así como muy Ujú. tal vez metafísica, esa sería mi definición. No sé si esperabas una definición más de A soy mí me coach, encanta, experta en me encanta. manifestación, bla, bla, bla. O sea, No, no, no. No tenía ninguna expectativa, me encanta, de verdad. Y además, o sea, lo siento así, tal cual, o sea, te percibo así, muy disfrutona y también tienes este equilibrio en la vida, tanto inviertes tu tiempo en desarrollo profesional y personal como en las relaciones y me encanta que se siente que con tu ejemplo estás inspirando a muchas personas porque conseguiste a vivir este equilibrio. No todas empresarias tienen este sí, equilibrio, ¿sabes? Y es algo sí. que es Lo importante. hablamos a menudo, de hecho, cuando nos vemos a nivel Sí, como sí, más sí. personal, siempre, siempre como destaca, ¿no? Que nos reímos porque es verdad que muchas están como siempre ocupadas y yo realmente no estoy siempre ocupada. No voy corriendo por la vida y no es un juicio para nada a las demás, es solo que juntas nos reímos mucho de esto Sí, porque es sí, como, bueno, Maite está relajada, tiene sí. tiempo para hacer sus cosas personales, tiene tiempo para todo y al final creo que cada uno necesitamos crear el éxito como
para que nos vaya bien a nosotros mismos. Y hay personas que les gusta estar muy ocupadas siempre. Ese es un hecho, que son muy activas. Yo tengo una firma energética que es mucho más tranquila. Necesito mucho tiempo sola, necesito mucho tiempo en la naturaleza. Para mí los momentos de conexión, de meditación, de canalización, de yoga, son momentos en los que yo estoy, entre comillas, trabajando, porque mi elevación espiritual es importante para la elevación espiritual de toda mi empresa, de mi equipo, de los programas que creo. Así que a veces tenemos una visión antiguada del trabajo como algo que es y solo se hace delante del ordenador, pero en realidad es evolución personal y todo lo que hago en mi vida, y para mí tener ese vínculo, ese equilibrio entre esos momentos de ser y esos momentos de hacer es lo que me permite crear el cambio en todas las personas que ayudo. Sí, 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 tal cual. Y estoy muy alineada contigo y me encanta que estás tocando el tema de energías, porque todavía tampoco veo muchos empresarios que están hablando sobre cómo funcionamos a nivel energético y cómo funcionan los negocios a nivel energético. Y por eso quería hacerte otra pregunta, porque desde el momento cuando te conocí siempre sentía una conexión muy especial a nivel espiritual. ¿Y tú cómo crees que tenemos las vidas pasadas y podemos sentir esta conexión especial con las personas con las cuales ya vivíamos algunas experiencias o teníamos algunas relaciones en las vidas pasadas? Entonces, eso sí forma parte de mi sistema de creencias, y quiero decir a todas las que o los que escuchen este podcast y se sientan identificados más con la fe cristiana o más con una fe donde no hay la creencia en la reencarnación, es todo perfecto, porque en realidad todos hablamos de lo mismo, e incluso en esas ideas de tener vidas pasadas, en realidad hay esa grandeza que reconocemos en el universo o en el campo cuántico, que es lo mismo que Dios. Entonces creo que lo primero que tenemos que ver es que todos somos unidos y estamos unidos a pesar de las diferencias, creencias que podemos tener sobre la vida después de la muerte, etc. Yo he tenido muchas experiencias de regresiones a vidas pasadas que ahora desde mi propia experiencia no me permiten decir que no lo creo. Y me gusta la espiritualidad desde una visión muy práctica, desde una visión muy experimental, es decir, no creerme lo que estoy leyendo en los libros, sino observar. Y como he hecho muchas hipnosis de regresión, hago muchos viajes en mis meditaciones y he tenido mucha información de vidas pasadas, pienso que sí que existen, que en realidad son vidas paralelas, porque el tiempo no existe en el campo, así que cuando estamos diciendo vidas pasadas, es que están ocurriendo en ese mismo momento, son todas las realidades del campo que existen, y lo que yo estoy viviendo en ese momento, las decisiones que tomo, también influyen en esas otras vidas. Y sí, pienso que de hecho, tenemos una familia de alma con las que nos volvemos a encarnar, y muchísimas veces las personas muy importantes de nuestras vidas, como la pareja, los hermanos, los padres, suelen haber tenido otros roles en otros momentos. Que eso lo vemos mucho, que yo he hecho mucha hipnoterapia y también practicando y dando terapia a través de la hipnosis, y a veces las personas tienen la creencia o el miedo de, pero me lo estoy inventando, esto no es de verdad. Vale, puede que te lo estés inventando, pero ¿te sirve sí o no? Lo importante no es determinar 100% si es la verdad, porque ese es el ego que quiere tener la verdad y quiere decir, sí, las vidas pasadas existen, cuando el otro dice que no. No importa, ¿te sirven o no te sirven? Todo esto que tú ves cuando entras en cualquier tipo de energy healing, donde hay unas vidas pasadas que aparecen, puede ser simplemente una metáfora del subconsciente que ha diseñado esa historia para que tú entiendas el mensaje y que puedas sanar el patrón que querías sanar. Y a mí me va bien esto. Entonces, para que nos sirvan esas vidas pasadas, ni siquiera tenemos que creer en ellas. Solo tenemos que confiar en que los mensajes del subconsciente son los mensajes correctos para nosotros en ese momento, para poder sanar y transmutar lo que queremos transmutar.
Sí, tal cual. Y además también puedes sentir a nivel físico, ¿no? Cuando tú estás viviendo algo a nivel físico, ya no son fantasías, porque algo muy mental simplemente está en la cabeza, pero cuando tú sientes vibraciones o alguna tensión a nivel físico, ya no son fantasías. Significa que realmente viviste una experiencia interesante. ¿Y podrías compartir alguna experiencia que te impresionó, que tiene que ver con las vidas pasadas, cuando dijiste, wow, eso no esperaba? Tengo muchas, tengo muchas. Una de las que fue la primera, estaba en una formación, era biodescodificación y era también, había como era una versión de la biodescodificación donde también había como regresiones a otras vidas. Y el profe estaba haciendo una demostración y yo estaba tranquilamente sentada en una silla, como no he pedido nada a nadie y no pensaba nunca entrar a una hipnosis, sobre todo que estábamos en ese momento trabajando el regreso al útero, ¿no? A la vida intrauterina, donde también puede haber habido trauma, creación de patrones. Y en ese momento, cuando tú llevas a alguien a un momento anterior en su vida, lo primero que haces es chequeas dónde está esta persona. Le pides que te describa qué es lo que está viendo. Y es lo que estaba haciendo la profe. Y empiezo a describir un bosque. Describo un bosque que había gente que estaba corriendo detrás de mí para alcanzarme y sentía que me querían matar. Y sentía tanta ansiedad en el pecho, tanto miedo, tanto como ganas de llorar y sentía que estaba corriendo en este bosque. Y me dice, mira cómo estás vestida. Miré hacia abajo, estaba descalza, era mujer con una falda completamente como... ¿sabes? Rota, sucia, que se ve que me había caído y me iban a alcanzar, iban a acercarse a mí. Y entonces lo que haces en este momento es que tú eres el profesional que ayuda a las personas, como que ayudas a esa persona a salir de la escena, porque no tiene por qué sentir todo este dolor y esta ansiedad. No es útil volver a sentir la emoción para poder sanar. Entonces me hizo como levantar de la escena, porque como el subconsciente tiene acceso a toda la información de todos los tiempos, aunque en ese momento esa mujer, la versión que yo era, pensaba que había hombres que querían matarla. Cuando tú te elevas puedes ver toda, like the big picture, como toda la fotografía, todo lo que estaba pasando. Y se ve que había habido unos invasores que habían matado a todo el pueblo en el que vivía y yo era la única a haber conseguido escaparme. Wow. Y luego te lleva y me llevó al final de esa vida y al final de esa vida pues se ve que me mataron justo pocos minutos después y con unas armas que eran como flechas, una lanza así grande y luego o sea, ha sido como muy removedor porque no me esperaba ir a ese lugar y sobre todo porque las emociones eran muy fuertes y luego al salir de la vida, que es lo que hacemos cuando llevamos a recoger como toda la sabiduría de la vida y sacamos a las personas del cuerpo y en ese momento pude entender cuáles eran los aprendizajes de la vida y es ahí que es interesante, o sea, eso es lo interesante, porque a veces tenemos como las ganas de saber qué es lo más sensacional, pero mi mensaje para toda la gente que nos escucha es que lo importante era el mensaje, es el mensaje, es qué es lo que vienes a sanar y por eso no importa que sea inventado o real, que esa era realmente una vida pasada o que es como un sueño, porque es el mensaje que yo me he llevado que era importante. Sí, tal cual, porque iba a preguntarte para qué te sirvió, o sea, te sirvió para entender la raíz de algo que te está pasando en esta vida, ¿no? Sí, me ha permitido sanar un patrón que yo tenía y de hecho esa regresión la hice muy al inicio de empezar mi negocio y fíjate cómo luego pues ha crecido muchísimo y he tenido mucha constancia, ¿no? Consistencia a la hora de hacer las cosas y tenía un patrón de escaparme siempre de cualquier situación, de relaciones que se volvían serias, incluso cuando tenía pasiones, cosas que me apasionaban, cuando llegaba a un cierto nivel ya lo dejaba todo, no me interesaba tanto. Y entendí que que había aún esa necesidad de escapar, de
no estar presa, no quedarme en el lugar en el que estoy y no desde una manera sana que me permitía evolucionar siempre, sino de manera apresurada, como si me estuvieran atacando, como si si estuvieran corriendo detrás de mí para alcanzarme y mi única manera de seguir en la vida es abandonar todo lo que tengo, todo lo que soy para seguir corriendo. Que eso ha sido muy fuerte. Evidentemente no es que lo sané así de manera instantánea. Tengo mis herramientas, las que uso también con mis alumnas, pero ha sido como un abrir los ojos para notar qué es una de las cosas que me estaba impidiendo avanzar. Sí, tal cual. Ahora estás muy avanzada a nivel energético, a nivel de las terapias, que probaste muchas cosas, pero ¿te acuerdas cuándo ha sido el momento de despertar espiritual en tu vida? Sí, me acuerdo que realmente ha sido a raíz de una depresión bastante fuerte y ha sido empezando yoga. Entonces, empezando yoga, fíjate que yo inicialmente empecé por el cuerpo. Llegué por la práctica de asana, como muchas veces nos llegamos al yoga por las razones equivocadas, pero nos lleva por el camino espiritual, porque el yoga es así de poderoso. Y en ese momento entendí que había algo más que simplemente el cuerpo, que era mucho más poderosa. Y a través de la formación de yoga llegué a hacer un viaje a Sri Lanka, que es un viaje que realmente ha sido iniciático para mí, en el que todavía me sentía muy mal, todavía tenía esos patrones muy negativos de la mente. Y fui a un templo en la jungla. Hay un monje que me puso una pulsera, ¿sabes? De estas budistas que es como naranja, rojo y blancas. Y mientras me la ponía, me miraba a los ojos y cantaba un mantra. Y yo no sabía nada de mantra. En la formación de yoga todavía no habíamos cantado mantra. Pero en ese momento me llegó esa voz que me dijo, si puedo destruirme con mi mente, también puedo sanarme, también puedo crearme. Y para mí esto ha sido como esa apertura, esa luz que ha entrado por la herida, como dice Rumi, y a partir de ahí me he vuelto como insaciable, constantemente estoy aprendiendo, formándome, y ahora la espiritualidad es mi día a día, o sea, no es una opción, no es algo que hago para elevar mi vibra, es lo que soy todas las horas del día. Sí, tal cual. Me siento muy alineada contigo. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora mismo muchas personas pueden pasar estos momentos de oscuridad y pueden tener esta pregunta, pero a nivel práctico, ¿qué es lo que te ayudó a superar aquellos momentos difíciles? Puede ser los momentos difíciles emocionalmente, pero también económicamente, porque nos escuchan las personas que están en situaciones diferentes. Si podrías compartir algo que te ayudó a superar estos momentos difíciles. Y estos momentos hubo muchos, porque primero estuve en el momento de escasez total y absoluta, de no poder pagar el alquiler, de tener que pedir dinero prestado. Y también estuve en ese momento de tener body dysmorphia, anorexia, mucho autoodio. Y hay muchas cosas que me ayudaron. Una de las cosas que me ayudó mucho, que parece que no tenga nada que ver con lo que hago, es que es bailar. La salsa, literalmente bailé años antes de mi despertar espiritual. Tuve un despertar espiritual con la salsa. ¿Y por qué es tan mágica la salsa o cualquier baile? Es que bajas de la mente al cuerpo y el subconsciente vive en el cuerpo. Y la kundalini, la energía vital, la energía sagrada, vive en la base de la columna. Entonces, cuando tú vas bailando y pisas el suelo fuerte, estás activando tu kundalini. Y yo estaba años antes de mi despertar espiritual, pero me acuerdo de un día en un club de salsa que vivía en París. Yo soy de Francia y en París, chicas, si queréis bailar salsa, no parece, pero todas las noches puedes ir a salir a bailar salsa porque todas las noches hay noches de salsa. Y en ese momento, después de haber bailado, sentí tantísimo amor por todo mi cuerpo y por todas las personas que estaban en la sala. Y las amaba todas, los amaba todos y les bendecía mentalmente y casi lloraba de felicidad. Eso es un despertar espiritual. Por lo que a veces las personas no se sienten espirituales porque no practican meditación, pero te puedes levantar, puedes elevar tu vibra aunque estés haciendo algo que no tenga nada que ver con meditar o hacer journaling o todo lo que solemos decir como consejos. Así que lo primero que me ha ayudado fue
la salsa. Luego, algo que me ha ayudado mucho es el ejercicio de distanciamiento de mis pensamientos. Esto se puede hacer con PNL, con diferentes prácticas de coaching o auto-coaching. La PNL, una de las cosas que me ayuda mucho es esta postura del observador. Cuando estoy teniendo un pensamiento que es muy negativo, y estoy sentada, por ejemplo, imagínate ahora estamos sentadas y tengo un pensamiento negativo o de miedo, pienso que no voy a conseguir hacer lo que quiero hacer. Me levanto y adopto la postura de una tercera persona que me mira a mí, mira a la Maite que estaba sentada, me alejo y desde esa otra postura mira a la Maite que tiene miedo y le habla. Primero le digo, ¿cómo te ves? Me da mucha pena porque veo que se está enrollando en sus problemas mentales. Y hay muchísima sabiduría que puede salir de nosotras mismas, y ese cambio de postura, que es un cambio sistémico, lo usamos en terapia sistémica, ayuda a tener otra perspectiva. Y si aún siento todavía las emociones muy fuerte, me pongo en otra postura todavía más lejos, estoy de pie, me pongo todavía más lejos de esa primera persona que está sentada con los pensamientos negativos, y esa tercera versión de mí ya habla a las dos versiones anteriores, porque ya las ve desde una perspectiva más elevada. Eso nos ayuda mucho. Otra cosa que puede ayudar es simplemente pensar, ¿qué me diría el universo? ¿Qué me diría el universo? ¿Qué me diría mi mejor amiga? De hecho, en el podcast tengo varios episodios. Uno creo que se llama ¿Cómo puse mi mente a mi servicio? Que esto era en plena pandemia, que lo saqué cuando la gente estaba con mucho estrés, y ahí como pongo todo un proceso de hablar con la mente para poder estar encima de ella, y el tomar la perspectiva elevada del universo es algo que es muy útil, porque cuando dices, por ejemplo, nunca pienso que tendré tiempo para escribir mi libro, ¿qué te diría el universo? Pues el universo te diría, ¿cuál es tu prioridad o qué ganas por no tener tiempo a leer tu libro? ¿A qué tienes miedo si lo consigues? Y eso ayuda a entrar en una conversación mucho más elevada que solo con nuestro ego. Sí, 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 tal cual. O sea, a mí también me gusta estar en la postura de observador, porque así la vida es como un teatro. Siempre digo, la vida es como un teatro o como una película, y siempre podemos salir de la situación en la cual estamos y observándola con calma ya tomar decisiones más acertadas. Pero a veces a muchas personas les cuesta, y por eso estoy segura que estos ejercicios que acabas de compartir van a servir muchísimo de ayuda. Pero ¿sabes qué pasa? También a veces tenemos algunas resistencias o algunos programas inconscientes que simplemente no nos damos cuenta que es algo que influye en nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te ayudó a ti a identificar estas resistencias o programas inconscientes del pasado que recibiste a través del código genético y que podían influir en tus decisiones, en tus acciones? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces para identificarlos y neutralizarlos? Claro, y de hecho es eso, exactamente lo que has dicho, a eso me dedico con mis alumnas, porque todo lo que creamos en la vida, todo lo que manifestamos en la vida viene de patrones inconscientes. El 95% de lo que tenemos en nuestra vida nace de lo que tenemos en el interior, y la mayoría ni sabemos que lo tenemos. Una manera muy fácil para reconocer esos patrones es observar cuál es mi realidad, porque la realidad muchas veces nos enfadamos con ella en vez de darnos cuenta que nos está dando información crucial sobre lo que está pasando dentro, porque como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Así que lo que uno puede hacer, y lo que yo misma hice, es, ok, mirar, vale, no tengo un duro, eso es lo que pensé, me di cuenta, dije, ¿por qué no tengo nunca dinero? Porque cuando gano un poquito más, lo pierdo, tomo malas decisiones, literalmente lo pierdo. Eso es la primera vez que empecé a trabajar mi relación con el dinero. Lo primero que hice fue perder 400 euros en efectivo, que era todo lo que había ganado ese mes, y observar esto en vez de enfadarme. Decir, claro, me hice la pregunta, ¿qué patrón o qué creencia tiene que tener una mujer que tiene mi realidad? Una mujer que vive mi realidad, que ha creado esta realidad, si yo me acepto como creadora de mi realidad, ¿qué creencias y patrones tiene que tener? Por ejemplo, el hecho de perder el dinero cuando lo había ganado
había dejado mi trabajo, estaba dando clases de yoga. Era claro que me dice esto, que mi creencia es que no tengo derecho a tener dinero cuando disfruto de lo que hago. Primera creencia, primer patrón. Otro patrón, el dinero se va más rápido de lo que viene. Otra creencia. Hablabas de los patrones genéticos y transgeneracionales. No me atrevía a estar en las redes sociales, no me atrevía a hablar, exponerme, exacto. Y estudié qué es lo que ha pasado en mi clan, de dónde viene esto. Y mi clan, de los dos lados, tengo padres y abuelos que han huido de dictadura, de persecuciones. Era muy peligroso ser visible. Claro. Y entonces ser visible equivalía a la muerte, que de hecho puedes ver la conexión incluso con esa vida pasada, ¿no? O esa vida pasada o ese sueño que viví en esa hipnosis, que tiene siempre la misma idea de me persiguen, me van a matar, intentaba esconderme, pero si me ven estoy muerta. Todos esos patrones son patrones que obviamente me estaban impidiendo evolucionar. Y eso como interesarte en tu historia, interesarte en tu vida, pero no desde el punto de vista de tengo que manifestarlo todo ya y estoy enfadada contra el universo porque no me da lo que quiero, sino desde el punto de vista de qué información me está dando la vida ahora y aprovecharla desde una perspectiva de curiosidad, como una niña. Creo que eso es algo de Géminis que tengo muy fácil y que es un don que debemos aprender todos, la curiosidad de la niña, de, acabo de perder 10,000 euros en una inversión. Interesante, ok. ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Sabes? En vez de cagarme todo y decir como, joder, nunca más voy a invertir, porque en realidad en las lecciones hay oro. Hay oro, es dinero literal lo que se esconde en nuestros errores, si podemos observar con curiosidad y hacernos auto-coaching. Sí, 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 tal cual. Y bueno, tú inviertes mucho tiempo en investigar varias herramientas de autoconocimiento profundo para también identificar aquello que no se puede detectar de forma tan fácil, porque, por ejemplo, investigar qué es lo que pasaba en la vida de nuestros ancestros, no todo el mundo puede acceder a esta historia ancestral. Entonces, ¿qué métodos o expertos te impactaron por su eficacia y te ayudaron a descubrir algo que no sabías sobre ti? Totalmente. Y es verdad, y en mi caso incluso pues por la historia familiar que tengo, muchos consteladores me decían, pues no podemos hacer nada contigo porque no tienes la info, ¿sabes? Como no es del mismo país. Y era como muy frustrante porque era como, vale, si no conozco toda la historia, ¿cómo hago? Pero sí que tengo que decir que las constelaciones me ayudaron y amo, y las he como adaptado a cómo pueden ser usadas si las personas no tienen la información absoluta de todo su clan, porque sí que pienso que eso es muy interesante. La hipnosis, lo he hablado mucho, hipnosis de regresión, hipnosis de sanación, me gusta porque el subconsciente tiene toda la información y cuando llevamos la persona en hipnosis, que sea una hipnosis grabada o una sesión individual, el subconsciente le da toda la información que necesita en ese momento. Y hay momentos que se acuerdan de cosas que no saben que se acuerdan. O sea, no tenían ninguna manera de saberla, incluso en el útero. Y luego hablando con su madre o con su padre dicen, es que es verdad, ¿cómo sabes esto? Claro, porque el subconsciente está ya formado, está en todo. Así que estas son técnicas que me encantan. Me gusta mucho la PNL, una gran parte de lo que hago cuando hago coaching, de los ejercicios, también tiene una base en la PNL. Me gusta todo el trabajo energético, por eso hago mucho breathwork con mis alumnas, porque el breathwork lo que hace es que es trabajo de la respiración literal, es una forma específica de respiración que hacemos y lo que permite hacer es liberar las emociones enquistadas en el cuerpo, que hemos enquistadas en momentos en los que no sabíamos procesar el trauma, y las liberamos. Y a la hora de liberarlos tenemos acceso a la supramente, lo que Bruce Lipton habla de supramente, que es esa mente que es más inteligente, que es la unión de nuestras mentes más elevadas para poder darnos información. Y las personas en ese momento tienen realizaciones de oh my God, por eso repito ese patrón y ahora yo siento que no necesito repetirlo. A veces se sanan en el mismo momento. Y me gusta usar
esas diferentes técnicas porque me gusta trabajar en todos los niveles del ser. El breathwork es sumamente corporal, es físico, pero a Ujú. través del breathwork pasamos a la energía y a la emoción. Y las técnicas como la PNL, como la hipnosis, son mentales, pero trabajan en la mente consciente y en la mente subconsciente. Entonces me encanta hacer como un baile entre todas las técnicas y es de ahí que he creado mi método, mi forma de ayudar a las alumnas, porque quiero trabajar en la mente subconsciente, consciente, en la energía, en las emociones y en el cuerpo, porque somos seres holísticos. Claro. Y por eso la larga respuesta, porque no consigo decirte, pues esa es la técnica, sino Sí, sí, haría tal solo cual. una, ¿sabes? Usaría solo una. Y Claro, por ahora me estoy formando en Kundalini, que estoy siempre como tratando de abrazar todo el ser humano en tal todas cual. sus formas, ¿verdad? Que somos tan complejos Sí, y a sí, la vez sí. tan sagrados que es una maravilla porque creo que no hay un fin. Y si me hicieras la entrevista en un año, te diría muchas otras técnicas nuevas que he Tal cual. descubierto en el camino. Sí, 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 tal cual. Es que por eso estamos tan alineadas contigo, que apostamos por este enfoque integral y holístico, porque si no, tienes solo una parte de información, entonces puedes sentirte Sí, frustrado por qué no te funciona algo, porque simplemente tienes como un trozo de puzzle, no tienes sí. toda la información. Y por eso es tan importante trabajar en todos niveles, a nivel físico, emocional, mental, o sea, en todos. Y a nivel energético, que me encanta, que lo estás destacando. Y también sé que tú inviertes mucho dinero y tiempo para investigar las nuevas tecnologías de biohacking. Eso me encanta también porque siempre hablamos sobre herramientas y tanto hablamos sobre los métodos que utilizamos, por ejemplo, también astrología, human design y bueno, otros métodos también. Pero ahora me encantaría hacerte una pregunta relacionada con biohacking. Si hay algo que descubriste que te impactó, que dijiste, wow, Sí. eso hay que utilizar. Y la luz roja. Mm. La luz roja y luz infrarroja, que son luces grandes que lo puedes comprar del tamaño de tu cuerpo Ujú. mismo y sentarte delante. A mí me encanta sentarme en meditación y además de meditar, estar con la luz roja. No soy científica, pueden ir a buscar cuáles son exactamente los efectos y os los explicarán mucho mejor que yo, pero regenera las células y regenera el sistema. Y yo primero me siento súper bien después de una sesión de luz roja y además he podido notar que cosas en la piel que me estaban molestando, pues desaparecidas. Wow. Cuando, vale, por ejemplo, mi pareja tenía un problema de rodilla, 2 semanas de luz roja, fuera el problema de rodilla. Es muy interesante. Hay muchos youtubers que han hecho como, ok, 30 días de luz roja, ¿cómo me siento? Y tenían, por ejemplo, una mancha en el cuerpo o un dolor en un lugar determinado y enseñan los cambios a lo largo de su proceso. Para mí eso es algo que ha creado mucho cambio en mi vida y luego también todo lo que tiene que ver con la oxigenación del agua. Entonces, claro, somos 75% de agua y muchas veces la bebida, el agua que tomamos Ujú. no es agua de la más alta vibración. ¿Sabes? Los estudios de Emoto, de la memoria del agua, que Ujú. hay muchos estudios y esos son los más famosos que enseñan que cuando tú le hablas al agua, le hablas bien, Ujú. sus células son completamente diferentes, los átomos que se forman son bonitos, parecen copos de nieve y cuando le hablas mal, están como deformados, parecen como rotos. Y el agua tiene esa memoria y el agua la tenemos dentro. Así que tener agua que se oxigena e incluso hay como máquinas que permiten hacer un movimiento al agua antes de tomarla, porque lo que dicen los científicos es que esta agua está muerta hasta que tú abras el grifo, Claro. porque no tiene ese movimiento, pues Ujú. no es agua de la más alta y elevada vibración. Así que es interesante investigar en esto también. Creo que nos permite estar como más limpios, ¿no? Al final, como comer bio, no pensamos mucho en el agua y creo que es algo importante. Claro, o sea, hay herramientas de biohacking que utilizas en tu día a día. Diría estas dos, porque aparte de esto, me interesa el tema. Solo que necesito ver también los cambios en mí. Hay una gran parte de biohacking que trata de qué complementos tomar, etcétera. Y ya entramos en un terreno donde es tan individual y diferente para Claro. cada Ujú. persona que no daría ni
compartiría algo que pueda ir mal a alguien. Y otra pregunta que tengo, ¿cómo crees qué avances en biohacking influyeron muchísimo en tu éxito, en tu bienestar? O sea, ¿y qué avances de biohacking vamos a ver en el futuro? ¿Cómo crees? O sea... Honestamente, no creo que grandes técnicas de biohacking hayan realmente tenido un impacto enorme en mi bienestar. Para mí es sobre todo mi práctica espiritual. O sea, como nada de tecnología. De verdad, o sea, para mí el mejor biohacking es estar descalza en la tierra y mirar el cielo. Así que sí, mi foco principal está sobre todo ahí, aunque me interese también todo el tema biohacking. Sí, 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 sobre todo es un tema que está evolucionando y me gusta observar el progreso también para saber qué es lo que funciona, qué no, probarlo yo y después compartir lo que funciona. ¿Hay algo ahora que te está funcionando súper bien? Me gustan las tecnologías que utilizan en la tienda Rituals más grande en Barcelona, que tienen tecnologías de biohacking, Spa, Mind Oasis, ¿sabes? Es como oasis para la mente, emociones. Wow. Entonces utilizan también de forma integral las aromas, masaje y también las luces rojas, tal como estás diciendo. Entonces tú puedes como meditar, pero además te están impactando con los sonidos 3D, o sea, con muchas cosas. Entonces, tienen tecnologías muy chulas, pero todavía estoy también investigando y me gustaría ir a algunas ferias para probar, experimentar y después también introducir estas tecnologías en mi centro, porque me gusta, ¿sabes? Conectar tanto tecnologías innovadoras con todas las técnicas que utilizamos, tanto a nivel energético, físico, mental, emocional, porque creo que todo sirve. No, totalmente. Es unir todo y creo que no correr detrás de las últimas modas también y realmente probar y observar qué es lo que nos va bien, qué es lo que no nos va bien, por mucho que esté muy de moda o que todo el mundo haga una determinada práctica ahora. Sí, 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 tal cual. ¿Y sabes qué tema me gustaría destacar más? Porque eres maestra de manifestación. Estoy segura que ahora muchas personas nos están escuchando y pensando, vale, pero Maite ya tiene tanto reconocimiento, ya consiguió ganar millones de euros, pero a mí no me funciona algo. O sea, ¿cómo crees? ¿Cuál es el secreto de tu éxito a nivel material, me refiero? ¿Y qué es lo que te ayudó a conseguir no solamente facturar millones, ser reconocida, sino también sentirse feliz, realizada, porque yo creo que estos logros a nivel emocional son muy importantes. Es curioso cómo las personas pueden ver a alguien que tiene éxito y no pensar que viene del lugar donde están ellos, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las que tengo éxito es que he tomado los ejemplos de las personas que tenían éxito como pruebas de que yo también lo puedo hacer. En vez de tomarlo como prueba de que es solo posible para otros. Porque a veces tenemos el ego que justamente dice esto, pues ella ya tiene esto, ya tiene un libro bestseller, ya tiene millones, ya tiene no sé qué, ya tiene un equipo, es normal. Vale, pero ella ¿de dónde viene? ¿Dónde ha empezado? Y si ella lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y de hecho tenemos este ritual en la comunidad, cada vez que las alumnas comparten logros cada semana, todas las demás decimos, si ella puede, yo también. Sí. Y nos alegramos del logro de la otra como si fuera el nuestro propio. Y de hecho es literal, porque el subconsciente no hace la diferencia entre el otro y yo. Así que para mí eso es una gran fuente de éxito, es transformar la comparación y la envidia por inspiración. Porque quiere decir que cualquier persona que tiene éxito es buena noticia para mí. Es genial. E incluso si yo estoy pasando por un momento difícil y veo una persona que está en plena expansión en su mejor momento, digo, wow. Yo pensaba que este era un año malo, pero si a esa persona es el mejor año de su vida, quiere decir que para mí también lo puede ser. A ver, ¿por qué solo ella tendría abundancia? Así que esas personas me ayudan muchísimo. Y también una fuente de mi éxito es que del otro lado, las personas negativas, muy a menudo las vemos como una excusa de mi pareja es negativa, mi entorno es negativo y entonces no puedo evolucionar. Pues yo también las uso a mi favor. Yo también le doy ellas también las uso a mi favor y le doy la vuelta. ¿Y cómo le doy la vuelta? Es que
esas personas negativas, en realidad me doy cuenta que me están haciendo un regalo gigante. Porque el camino de evolución espiritual, el camino de desarrollarse a uno mismo, a veces duele porque sacamos partes de nosotras que no queremos ver, vemos nuestros dolores, nuestras heridas. A veces no tenemos los resultados enseguida. Parece una travesía del desierto para sacar esos patrones antes de que el campo, el universo nos refleje la realidad que queremos. Y cada vez que yo veo a una persona negativa, esa persona me ayuda a no abandonar. Me ayuda a seguir en el camino a pesar de las dificultades. Porque me acuerdo cuando la veo lo difícil que es estar en una mente que no se trabaja, que no se domina, que no se doma. Y cuando los escucho hablar de la crisis y de lo difícil que está todo, y te digo de personas que vienen también que tienen riqueza, no solo personas que no tienen nada, no tiene nada que ver con lo que tenemos, tiene que ver con la actitud que tenemos en la vida. Interiormente les digo gracias, porque acabas de reforzar mi compromiso para con mi evolución, porque no quiero regresar a la que era antes, que se estaba machacando y destruyendo con su mente. Y a veces necesito ese recuerdo de cómo era la vida antes. Así que cuando tengo un entorno negativo, para mí no es algo negativo, es algo que me empuja todavía más en mi camino de evolución. Sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y tú has comentado una cosa muy interesante. Es algo que me suelen mencionar muchas personas que tienen miedo ir a terapia porque tienen miedo de enfrentarse con algunos aspectos nuevos, con algunas verdades sobre estas mismas personas que no quieren afrontar. ¿Y tú alguna vez descubierto algo sobre ti mismo, alguna verdad que descubriste y que dijiste, wow, no lo esperaba? ¿Y cómo pudiste afrontar estas verdades? Sí, una verdad que descubrí era que pensaba que si las personas me conocían, nunca me podrían amar. Bastante fea esa realidad y de hecho obviamente me impedía manifestar una pareja que me quisiera porque tenía mucho miedo a que me viera de verdad y había integrado esto simplemente porque por educación, ¿no? Una educación en la que nunca eres bastante perfecta, nunca lo haces bastante bien. Entonces esa sensación de siempre fracasar cuando enseñas realmente lo que eres no es suficiente. Y eso me he dado cuenta que por eso me mantenía como muy alejada de las personas que me importaban porque pensaba, si me conocen demasiado, ya no me van a querer, ya no van a estar decepcionados. Y esa necesidad de enseñar siempre esa cara fuerte que ya lo tiene todo bajo control, que nunca tiene dudas, que tiene respuesta a todo, porque sentía que si no tenía respuesta a las preguntas de los demás, ya no les estaba aportando valor, ya no estaba cumpliendo mi función y si no los podía salvar a ellos, entonces yo no servía para nada. Y sí que es una realidad que duele cuando la descubres, pero no deja de dominar tu vida porque no te das cuenta de ella. O sea, es lo que dice Carl Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Es porque me he dado cuenta de este patrón que he podido sanarlo. Entonces, por supuesto que hay miedos y es normal y las personas tienen que seguir sus ritmos y escucharse, pero también piensa que hay que ver que el subconsciente cuando entras en un proceso solo te da lo que estás lista para procesar. Tal cual. Sí. Y por eso a veces como puede parecer incluso que volvemos a trabajar un mismo tema, pero no es el mismo tema, es otra profundidad de la misma temática. Puede ser un patrón con el dinero, con las parejas. Dices, pero esto pensaba que lo había sanado. Lo has sanado, solo que ahora estás entrando en algo más profundo. Y por eso decimos que la evolución es en espiral y no es una línea recta. Tal cual. Lo que estás comentando realmente es una información muy elevada. O sea, tú tienes un nivel de conciencia muy elevado y espero que todas las personas que nos están escuchando, si han encontrado este podcast, significa que también están muy alineadas con nosotras. Y de verdad que escucharte atentamente
va a ayudar a muchas personas a cambiar su vida al mejor, porque realmente la vida es un cambio permanente. Pero volvamos a la pregunta que te he hecho antes, porque estoy segura que muchas personas, para muchas personas tú eres un ejemplo muy inspirador a nivel de cómo manifestar y crear la riqueza material. Entonces, ¿cómo crees? ¿Por qué muchas personas siguen meditar, hacer rituales de la luna llena, visualizar, escribir para materializar y para manifestar, pero todavía no ven resultados, están frustrados? Si no, podríamos ver a muchas personas felices, millonarias y bueno, que contentas con la vida. ¿Cómo crees? ¿Qué errores pueden cometer o qué es lo que no tienen en cuenta las personas que quieren lograr los éxitos como tú? Pues hay muchas cosas. Primero, lo que me viene cuando me estás haciendo la pregunta es el término de turismo espiritual. Entonces, el turismo espiritual es irme a todos los retiros, leerme todos los libros y querer estar en la luz, pero nunca adentrarme en un proceso donde realmente estoy mirando dentro para ver qué es lo que me está bloqueando y no me atrevo a hacer este tipo de proceso. Por lo tanto, por mucho que medite, no estoy soltando los patrones inconscientes. La meditación es estar en presencia, estar presente en el momento. No quiere decir que estés sanando los dolores del pasado, ni los patrones del pasado. De hecho, hay que ser un meditador sumamente experimentado para llegar a estos niveles de conciencia elevado, donde ya me siento en la unidad y sano todos mis patrones y mis dolores. La meditación en sí es súper importante, pero no es lo que sana nuestras heridas de la infancia. Tiene que estar acompañada de un proceso que sea de terapia, de coaching, sea lo que sea el proceso como más adecuado para cada persona, pero es importante tener esta honestidad. Lo segundo que veo es lo contrario. Es personas que están en su zona de comodidad a la hora de autoterapearse hasta la muerte y nunca tomar acción. Porque hay algo que pasa en los que son buscadores espirituales de la conciencia, es que nos encanta ver nuestros patrones, nos encanta sanar, nos encanta analizar, nos encanta transformar creencias y puede eso volverse una nueva zona de confort de la que no salgo porque hasta que no tenga ese problema sanado, pues es que tengo miedo a la visibilidad, entonces no puedo crear mi Instagram. Pero esto te va fantástico, ¿no? Crear tu Instagram porque te estás cagando y muchas veces las maneras en las que soltamos el miedo es tomando la acción a pesar de él. Así que mi recomendación para esto es, y de hecho en el proceso de manifestación que comparto, hay un gran paso que es el paso de la acción inspirada, porque la acción es el puente entre el mundo etéreo de las ideas y el mundo material de las manifestaciones físicas. Y es sumamente importante tomar acción. Entonces, cuando hablamos de la acción, no hablamos de ir actuando sin saber qué es lo que tengo que hacer solo por tomar acción. Es tomar acción con miedo y emoción a la vez. Es decir, tomar esa acción que tienes ganas de tomar, por ejemplo, crear tu Instagram, pero que también te da miedito. ¿Por qué te da miedo? Porque estás fuera de la zona de confort. Y mientras tomas acción te das cuenta de nuevos patrones. Así que para mí tienen que ir las dos cosas de la mano. Ir tomando acción, observar los resultados de esta acción. ¿Cómo me siento al tomar esa acción? Si estoy en pánico total por si nadie le da un like a mi post. Claro, ahí hay un patrón, pero tú no lo podrías haber descubierto si no hubieras publicado, porque tal vez publicas y tienes 3 likes, pero te da igual y en realidad la pasas bien publicando y ahí estás descubriendo algo de ti. Por lo tanto, la acción es como ese camino que se va encendiendo poco a poco, que se va creando poco a poco. Martin Luther King decía, no necesitas ver toda la escalera para subir el primer escalón, y esa es la idea, que el universo realmente y nuestra mente funciona como un GPS, ¿no? Lo que te dice el universo, piensa uno en GPS. Sí, tú le has puesto el destino final, pero el GPS cuando te habla, estás en tu coche conduciendo, no te da todas las indicaciones a la vez. Si no te estarías volviendo loca y no sabrías qué hacer. Te da el próximo paso, en 300 metros girar a la derecha. Y al GPS no le dices,
pero si luego giro a la derecha, luego, ¿dónde voy a girar? Y no puedo girar a la derecha porque luego no sé qué pasa en 4 pasos. Y es por eso que llegas a tu destino final. La manifestación es exactamente esto, es tomar esos pasos aunque no tengas visibilidad absoluta sobre los 7 pasos que vienen después. Y muchas personas muy a menudo toman como excusa el no tener claro todos los otros pasos para bloquearse en la inacción. Pero no necesitamos claridad para tomar acción, necesitamos tomar acción para tener claridad. Y eso es otro de los patrones que veo muchísimo. ¿Qué más? Hay mucho que podrían bloquear nuestras manifestaciones. No hacer un trabajo subconsciente, por ejemplo, y trabajar solo desde la mente consciente, que es solo responsable del 5% de lo que trabajamos, de lo que creamos en nuestro mundo físico. Entonces lo veo mucho en mi Instagram, me escriben, pues, pero Maite, si estuve positiva toda la semana y repetí afirmaciones toda la semana y aún no he manifestado mi ex. Es como, mujer, ¿cómo te explico? Que ser positiva no tiene nada que ver con lo que está pasando en tu subconsciente. De hecho, esto puede ser incluso positividad tóxica, que te estás obligando a tener emociones y sentir emociones que no tienen nada que ver con lo que te sientes de verdad. Y lo que sientes de verdad, en realidad es como una información que te estás perdiendo por querer esconderla, pero sigue vibrando en tu campo, sigue siendo lo que crea tu firma energética, sigue siendo lo que atrae tu realidad a ti. Por lo que hay que tener cuidado con estos posts de Instagram de sí, puedo con todo o positive vibes only, tipo solo vibras positivas, porque en realidad esto es un gran error que veo en el mundo de la manifestación y más cuando se está expandiendo siempre más en esos últimos años, que muy a menudo hay como una cierta superficialidad que obvia el trabajo del subconsciente, que es un trabajo menos sexy, pero es el que da resultados. Claro, claro. Y por eso yo invito a todos a mirar al ejemplo de Maite, que se puede conseguir grandes logros materiales solo trabajando lo interior, porque si no, es imposible. Yo estoy comprometida que es imposible conseguir grandes metas ambiciosas si no trabajamos lo interior. Y sabes que me encanta en tu método que también conectas el mundo espiritual, el mundo energético con el mundo material, con las acciones, porque cuando yo daba las formaciones para los empresarios, las formaciones de marketing, empresarios al revés, o sea, cometían error de bueno, ahora voy a definir un plan de acción, puede ser un plan de acción perfecto, pero después no podían lograr grandes metas simplemente porque les frenaban ciertos miedos o ciertas emociones, traumas emocionales, también podían estar de bajón energético porque se quemaban en el trabajo. Entonces, todo eso influye también al resultado final, al nivel material. Y tal y como conectas el mundo invisible con el mundo material visible, ¿cuál es el fundamento de manifestación a nivel científico? ¿Sabes? Yo lo que siempre digo a las personas escépticas es que es súper importante ser escéptico primero. Y luego hay que entender qué es escepticismo. El escepticismo como filosofía base parte de la premisa que tenemos que cuestionar todo. Todo lo que nos dicen lo tenemos que cuestionar y llevarlo hasta la práctica para saber si yo me lo creo, sí o no. Y muchas veces se esconden las personas detrás de la palabra escéptico o escéptica para en realidad no aceptar ninguna idea que es novedosa, ninguna creencia que va en contra de las creencias que ellos han heredado. Pero cuando sabemos que la mayoría de las creencias que hemos heredado, que tenemos sobre el mundo y la vida y lo que hace falta para tener éxito, las hemos integrado hasta los 8 años de edad, cuando nuestra corteza prefrontal ni estaba formada, quiere decir que estamos dejando a un niño de 8 años guiar nuestra vida. Y eso no me parece la postura más inteligente. Así que un escepticismo real es estar abierto a ideas nuevas que no tienen nada que ver con lo que he escuchado hasta ahora y probar en mi vida, ser científica de mi propia vida. Ahora los estudios, hay muchísimos. El primer estudio sobre la manifestación es el efecto placebo. O sea, hablemos del efecto placebo, que y que hay tantos, hablo de muchos ejemplos en mi libro, incluso hasta de operaciones. Es decir, que operaban a las personas de la rodilla, solo que un grupo no las operaban de verdad. El grupo a quien no operaban de verdad la rodilla tenía exactamente la misma remisión, los mismos efectos positivos que los que habían operado, solo que no tenían pues, los lados negativos de la operación.
Entonces, claro, les dormían, los anestesiaban, hacían todo como si fuera una operación de verdad, pero no lo era. ¿Cómo puede ser así de potente la mente? Y de hecho hay muchos médicos y científicos que dicen que es que el efecto placebo y también el efecto nocebo, que es otra prueba de la manifestación, no le estamos dando bastante fuerza. Estamos simplemente diciendo, pues es que las personas cuando se creen que algo funciona, funciona. Sí, pero si nos paramos a pensar lo que quiere decir esto, es que nuestra mente es súper potente, es que es mucho más poderosa, es creadora de realidad literalmente. Hasta nuestro cuerpo responde a esto. Y luego podemos ir más allá y hablar de la física cuántica, del campo cuántico, en el que ya los físicos nos dicen, ¿no? Incluso Max Planck, el premio Nobel de Física, que nos dice que los átomos no son reales, no existen. Solo todo es energía y es conciencia en el universo. O Heisenberg, otro premio Nobel de Física, que dice los átomos no son ni hechos ni materia, solo son probabilidades en el campo. Y ya luego otras personas que hacen como el vínculo entre la ciencia y la espiritualidad, como el doctor Joe Dispenza, que explica que, claro, en el campo hay todas esas infinitas posibilidades que existen como potenciales, esperando a que tú los observes. Es también el experimento del físico cuántico Schrödinger, el gato, la paradoja del gato, que Schrödinger explica. En el campo todo existe. Entonces, si tú encierras en una caja un gato y este gato está con una bomba dentro de la bomba, si explota, hay un veneno. Y si toca en un botón el gato, pues explota la bomba y el veneno lo envenena y muere. Hasta que no abramos la caja donde está el gato, la paradoja de Schrödinger es que el gato está a la vez vivo y muerto, porque todo existe a la vez. Y cuando una persona abre la caja, mira adentro, con la expectativa de que el gato esté o vivo o muerto, va a crear esa realidad. Hay muchos más, pero creo que esos son como los básicos. Luego podemos hablar del sistema de activación reticular, que eso ya es un hecho para la neurociencia, que es como un filtro, un algoritmo de Google que solo nos enseña lo que piensa es importante para nosotros. Por lo tanto, donde ponemos atención, creamos más sincronicidades. Es lo típico que estás embarazada y ves solo embarazadas. Y entonces por eso funciona la visualización, que es una gran herramienta de manifestación. Cuando visualizo que estoy rodeada de dinero, que soy rica, que disfruto de mi nueva calidad de vida, pues mi sistema de activación reticular entiende que es importante para mí ver dónde está la abundancia, ver dónde están las oportunidades, y voy a empezar a darme más cuenta de todo lo que me rodea, porque la verdad es que no nos damos cuenta de nada a nivel consciente. Ya lo sabes, la mente subconsciente procesa millones de bits de información cuando la mente consciente solo es capaz de procesar un 0.00 infinito 0.1% de lo que procesa la mente subconsciente. No nos damos cuenta de nada, por lo que es muy importante entrenar nuestro filtro poniendo la atención en lo que yo quiero y no en lo que no quiero, para que me ayude a manifestar más de lo que quiero. Así será. Para todos que están escuchando ahora este podcast, vamos a manifestarlo poniendo nuestra atención. Como dice Joe Dispenza, que ¿dónde está nuestra atención? Ahí está la energía. En este aspecto me gusta mucho la serie de este año de Estados Unidos. No sé si has mirado esta serie, se llama Materia Oscura. No la he visto. No, es súper buena, es brutal. No hay muchos capítulos, no, pero... ¿Y dónde es? ¿Dónde la viste? O sea, se puede mirar en internet, o sea, a través de... ¿Está en Netflix o? Sí, no está en Netflix, pero está en otras plataformas. Okay. Pero como yo miré en ruso, entonces en ruso se puede mirar todo. Vale. Así, tener el acceso gratuito a las películas. Pero me encantó porque se trata de esto, de cómo podemos crear realidades diferentes y cómo, de hecho, estamos creando realidades en las vías diferentes de nuestra vida a través de decisiones que tomamos, a través de pensamientos y emociones. Y pues es una serie sobre multiversos y es bastante profunda y tiene una base filosófica muy potente. Wow, me es la voy a una mirar. buena inversión del tiempo. Gracias por la recomendación. Sí.
y también para las personas que quieren profundizar, porque me encanta que estás destacando estos estudios e investigaciones científicas, porque me encanta también analizarlas. ¿Qué es lo que podrías recomendar para leer o para mirar en cuanto a las enseñanzas de este tipo? A mí me gustó mucho los libros de la doctora Rankin, que de hecho los menciono en mi libro. Obviamente en mi libro también, Tu éxito es inevitable, hablo de Eso muchos, sí. de muchos estudios. Luego me había gustado mucho el Deja de ser tú de Joe Dispenza, que me parece que es muy Ujú. accesible, ¿no? Es muy fácil de entender, porque si no tenemos los libros de Talbot, como el universo holográfico, que son más complejos, tal vez no tan fáciles de integrar, pero son también muy buenos. Y de verdad, después de leer este libro, es como, ok, todo esto es una ilusión. Realmente puedo crear mi realidad y lo entiendo a nivel subconsciente y eso es súper guay. Esos son los que me vienen a la mente ahora. Para empezar, me parece súper bueno. Claro, sobre todo ahora vamos a destacar tu libro porque tu libro me ha encantado. Bueno, ya lo conoce la gente de mi libro. Por si quieren leer otras cosas, Claro, pues ya vamos os a he dado dejarlo en la algunas descripción, sí o sí. recomendaciones. De verdad, que vamos a dejarlo en la descripción porque tú tienes este talento de explicar de forma simple los conceptos muy complicados, muy complejos. Y por eso es muy fácil manifestar contigo porque pues de forma rápida y simple aprendes aquello que puedes aplicar en tu día a día de forma muy práctica. Y por eso me encanta. Y también Gracias. obviamente voy a dejar los links de tus formaciones. Y para resumir este tema que tiene que ver con la riqueza material, o sea, resumiendo, ¿qué es lo que podrías recomendar a las personas que ahora mismo están ansiosas, deseando de convertirse en millonarios como tú? Primero que dejen la ansiedad al lado porque es un repelente y también que trabajen sus creencias, que trabajen sus creencias, que trabajen sus patrones interiores, porque no se imaginan la magia que pueden crear. Es que hay una vida tan grande que les espera, que os espera a todo lo que nos estáis escuchando. Poco importa el nivel en el que estés, hay mucho más para ti. Tienes todo el derecho de quererlo, tienes todo el derecho a desearlo. Es normal tener miedo y tener dudas. Dentro, empieza dentro, porque afuera sigue todo. Tal cual. ¿Hasta qué punto estamos alineadas contigo? O sea, todo lo que estás diciendo me resuena muchísimo. Y bueno, como siempre, cuando estoy hablando contigo, el tiempo vuela, pero hoy tenemos el tiempo limitado, por eso me encantaría hacerte la última pregunta que suelo hacer a todas personas a las cuales entrevisto. ¿Y cómo quieres tú? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta en el futuro? Acceso directo a la intuición. Acceso directo al ser superior. Tiene todas las respuestas, no hay dudas. Es la mejor tecnología y eso me gusta mucho de Greg Braden, que de hecho no hablé de sus libros antes, pero son buenísimos libros también científicos. The Science of Self-Development. Tengo ahora, creo que es la ciencia del desarrollo personal. Seguramente no es este el título en español, chicas, lo siento, chicos, chicas. Estoy acostumbrada a hablar con mujeres. Pero básicamente lo que realmente nos explica Greg Braden y lo que yo lo veo es que hay muchos avances tecnológicos y sí, son muy buenos, pero olvidamos que nosotros tenemos una tecnología interna y somos seres altamente tecnológicos en nuestra creación. Cuando ves cómo funcionan todas las células de nuestro cuerpo juntas, o sea, es increíble lo que podemos hacer y tenemos una tecnología que se despierta cuando nos conectamos con nuestro ser superior, porque no hay dudas, no hay miedo y sabemos perfectamente qué camino tomar, qué acciones tomar. Y eso para mí es la vía para hacer las cosas rápido, bien, con muchos resultados y no tanto esfuerzo. Claro, claro que sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que desarrollar esta sensibilidad e intuición es lo que va a ayudar a todas nosotras, porque cada uno tenemos el camino único y es muy importante escuchar lo que te está
diciendo tu propia intuición, qué decisión mejor tomar. Por eso, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu luz, por tanto amor que estás compartiendo con tu energía. Voy a dejar todos los links de tus formaciones que vienen, porque estoy recomendando a todo el mundo para que se apunten a tu lista de espera, porque yo sé que en los primeros días, cuando anuncias algo, todas las plazas casi están agotadas, porque todo el mundo sabe que con Maite manifestar es muy fácil. Gracias. Pero es verdad. Y además quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista, porque yo sé que si estás aquí, no es una casualidad. Si has llegado hasta el final de esta entrevista, significa que sí o sí la información que ha compartido Maite te va a servir de mucha, mucha, mucha ayuda. Por eso tú también seas generoso y comparte este episodio con los amigos si sientes que esta información puede ayudar a tus amigos en estos momentos. Y también me gustaría terminar este episodio con una frase famosa de Rumi que te gusta, que la religión es el amor y tu corazón es un templo. Y yo siento que con Maite nosotras compartimos esta religión, o sea, que nuestra religión es el amor. Y escríbenos en los comentarios si te resuena también y si también compartes con nosotras esta religión, porque yo creo que solo el amor y solo las intenciones amorosas, la energía amorosa que podemos compartir puede salvar nuestro mundo y ayudarnos a todas y a todos a evolucionar. ¿Te gustaría añadir algo más, Maite? Nada más que añadir. Bueno, y con todas las personas que nos están escuchando ahora, nos vemos la semana que viene, el martes que viene, pero quiero agradecer una vez más a Maite, porque de verdad que siempre cuando conectamos contigo siento este amor, siento esta alegría que despierta y siento también paz. Y yo creo que tienes una misión muy importante, muy grande, porque solo con tu energía impulsas los cambios positivos en las vidas de otras personas. Y el objetivo de este podcast también es el mismo, de ayudar a otras personas a despertar y vivir estos cambios positivos aprovechando las herramientas de autoconocimiento profundo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, y nos vemos la semana que viene, el martes que viene, en el nuevo episodio donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.